Buenas y bendiciones. En este pequeño videito vamos a hablar sobre las especificaciones, compendio de especificaciones. Documento muy importante para aquellas personas que vamos a ser objeto a la evaluación por desempeño. Y que de por sí en este documento se habla de las funciones, aquellas especificaciones, aquellas funciones que le competen a cada profesional que hace vida docente. Tenemos aquí compendio de especificaciones, aplicación de los estándares profesionales del desempeño docente del Ministerio de Educación de la República Dominicana. O sea, aquí están cuáles son aquellas funciones que le competen a cada uno de los actores que hacen vida docente. Cuáles son las funciones que le competen al director, cuáles son las funciones que le competen al técnico, cuáles son las funciones que le competen al coordinador, al profesor, al coordinador de registro, cuáles son las funciones que le competen a cada una de esas personas. Dicho esto, entonces avanzamos, vamos a ir paso a paso, tenemos el documento aquí y estamos aquí en esta parte. Este documento fue emitido en el gobierno de Danilo Medina, cuando el ministro era Carlos Amarante Barret. Tenemos aquí el índice, es muy importante, pero aquí tenemos una presentación. Me gustaría leer una pequeña parte de esta presentación. Dice aquí, el Ministerio de Gestión y Certificación Docente, o sea, hay un ministerio que es el que certifica a aquellas personas que hacen vida docente cuando pasa un concurso de oposición. Basado en la disposición contenida en el artículo 5 de resolución número 17 del 2014 del Consejo Nacional de Educación, ha elaborado este documento, un documento importante porque están las instrucciones clave para apoyar y orientar la aplicación de los estándares profesionales del desempeño docente. O sea, este documento tiene las instrucciones que orientan los lineamientos y que orientan las funciones de cada uno de los que hacen vida docente. Aquí están los lineamientos del profesor, del coordinador, del director, de todo, hasta aquellas personas que trabajan en una secretaría de educación. Entonces, respetando cada uno de los roles del profesional docente y del sistema educativo público preuniversitario. Su propósito, ¿cuál es el propósito de este documento? El primer propósito es dotar a los actores de las orientaciones básicas para una adecuada apropiación y cumplimiento de los estándares. O sea, darle las herramientas a cada uno de ellos para que ellos hagan bien su labor e impulsar la aplicación ágil y operativa de los mismos con informaciones específicas que son presentadas por los grupos de cargos docentes. Seguimos. De esta forma, los sujetos pueden situarse con facilidad y relacionar los criterios contenidos en estos estándares con el quehacer docente desplegado en su función y responsabilidades. O sea, este documento está de tal manera que es fácil de entender cuáles son aquellas funciones que le competen a cada uno. Más adelante usted lo va a poder observar. Seguimos más abajo. Tenemos aquí entonces el índice. No nos vamos a ir a chequear el documento completo porque son muchas páginas. Lo que nos competen es aquí especificaciones de los grupos de cargos docentes. Tenemos aquí, mire, según el índice, que en la página 17 habla sobre el docente. En la que sigue director, después coordinador docente, orientador, psicólogo, psicóloga, escolar, el director, subdirector distrital y regional y los técnicos también. Entonces, ahí tenemos la página, podemos ir directamente, pero me gustaría ir paso a paso. Pero no es que vamos a chequear el documento completo. Me gustaría que sea usted
y que le dé una ojeada para que se vaya familiarizando con este documento y así le saque mayor provecho para que le vaya mucho mejor en lo que es la evaluación por desempeño. Tenemos aquí los estándares profesionales. Entonces, los estándares es una estructura de 4 dimensiones. O sea, 4 dimensiones, vamos a explicar más adelante a qué nos referimos y cuáles son esas dimensiones. Y los estándares. Y también están los indicadores y las evidencias. Entonces, tenemos cuatro dimensiones. Son 4 dimensiones. Y dentro de las dimensiones tenemos 11 estándares. Y dentro de los indicadores tenemos 188 indicadores. Y luego están las evidencias, que son 1493 evidencias. Entonces, esto es por niveles. El primer nivel son las dimensiones, luego le siguen los estándares, y luego le siguen los indicadores y luego las evidencias. Las dimensiones son 4. ¿Cuáles son esas dimensiones? Más abajo tenemos aquí, ¿qué nos dice? Son 4. Este cuadro, muy importante aquí, que usted lo pueda entender. Pero, ¿qué son las dimensiones? Las dimensiones son categorías conceptuales relativas al profesionalismo y al desempeño docente, con las que se clasifican los estándares que presentan las características comunes. Entonces, ¿cuáles son esas dimensiones? La primera dimensión es el estudiante y su aprendizaje. El estudiante y su aprendizaje es la primera dimensión. La segunda dimensión es contenidos curriculares. La tercera dimensión es proceso de enseñanza-aprendizaje. Y la cuarta dimensión es compromiso personal y profesional. Estas son las 4 dimensiones. Ahora, dentro de cada una de esas dimensiones tenemos los estándares. Dentro de la primera, tenemos el primer estándar, que es desarrollo del estudiante. Aquí tenemos una aclaración relacionada a eso. No lo vamos a leer, pero sería bueno que usted le dé ya una ojeadita. Entonces, dentro de los contenidos curriculares, que es la dimensión, tenemos el primer estándar. Y dentro de esta dimensión tenemos el conocimiento y el contenido curricular. Ese es el primer estándar, pero de la dimensión de contenido curricular. Tenemos entonces la tercera dimensión, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el primer estándar correspondiente aquí es técnica, instrumento y tipo de evaluación. Aquí tenemos una aclaración con relación a eso. Seguimos entonces. El próximo es compromiso personal y profesional. El primero es comunicación y lenguaje. Visto esto, seguimos más abajo y tenemos otra continuación. Acuérdense que son 11 estándares. Entonces tenemos el que sigue, diferencia de aprendizaje. Tenemos aquí ambiente de aprendizaje. Esto es con relación al estudiante. Si le voy a dar una explicación rápida de esto, es que hay que tomar en cuenta los diferentes tipos de aprendizaje, porque no todos los estudiantes aprenden de la misma manera. Cuando hablamos aquí ambiente de aprendizaje, es que usted tiene que hacer un ambiente del aprendizaje, porque los muchachos no van a aprender en un ambiente caótico. Seguimos entonces. Desarrollo de habilidades y competencias. Eso tiene que ver con la dimensión de contenidos curriculares. Y así sucesivamente. Entonces, este documento yo se lo voy a dejar. Ahí están todas las dimensiones. Y están todos los estándares. Seguimos más abajo. Tenemos aquí entonces. Cuando usted vea estas iniciales, ICE, indicador conocimiento esencial. IDC, indicador disposiciones y criterios. La ID, indicadores de desempeños esperado. Esta aquí es una explicación. ¿A qué se refiere? Nos dice que cuando hablamos del indicador de conocimiento esencial, se refiere a lo que un docente debe de saber, comprender, manejar para realizar su labor educativa. Es un indicador de conocimiento esencial, que es lo esencial que usted debe de dominar, que usted debe de entender, comprender, para realizar excelentemente bien su
su función. Y indicador de disposiciones y criterios. Significa todo lo que un docente debe valorar críticamente, entiéndase la capacidad de reflexionar sobre su práctica, sobre su actitud, ante su discernimiento y superación personal. Y el indicador del desempeño corresponde a todo lo que es necesario que un docente haga con lo que sabe, traduciendo en acciones, habilidades, destreza, práctica y procedimiento. O sea, todas aquellas acciones que usted ejecuta, realiza para que el estudiante pueda lograr ese aprendizaje esperado. Porque hay personas que dan la clase, pero no dan un poquito más. Si el estudiante no supera esa adversidad que está presentando, que está enfrentando, porque no entendió, porque no comprendió, entonces hay personas, hay profesores, hay docentes, que no dan esa milla extra, que no buscan la forma, no buscan la vuelta y no dan oportunidades al estudiante para que pueda conseguir y lograr esa competencia esperada. Entonces, aquí en este cuadro comparativo, nos da todos los estándares y nos dan también todas las dimensiones. Aquí en esta parte están las 4 dimensiones, están los estándares correspondientes a cada uno y también la cantidad de indicadores dependiendo los estándares. Por ejemplo, cuando hablamos en la primera, como me voy a enfocar en la de estudiante, desarrollo profesional. Desarrollo profesional, si me estoy enfocando en ese estándar que tiene 3 indicadores, que es el de conocimiento esencial, del desempeño y disposiciones de actitud y crítica. Con relación al de conocimiento esencial, hay 3 indicadores. Con relación al de desempeño, tenemos 3. Con relación al de disposiciones, actitudes y crítica, tenemos 4. Y así sucesivamente, es una distribución que está bien completa. Seguimos entonces. En esta partecita aquí están los profesionales que hacen vida docente. Tenemos el maestro, director, coordinador, orientador, técnico y así sucesivamente. Todas estas personas hacen vida docente. No podemos mencionar, y no están agregados aquí, algunas personas que trabajan en la escuela, pero esas personas, aunque están en el ambiente educativo, pero no son profesionales docentes. Dígase la secretaria, por decir, y existen otras personas que hacen vida docente, pero esos son administrativos. Esas personas son administrativos. Seguimos entonces aquí. Tenemos entonces la parte que nos corresponde, y ahí era que yo quería llegar. Especificaciones por grupo de cargo docente. Ya sabemos cuáles son los cargos docentes y cuáles son las funciones que le corresponden a cada uno. Tenemos aquí naturaleza del cargo. ¿Cuál es la naturaleza del cargo? ¿Cuál es la razón del por qué existe ese cargo? Naturaleza del cargo. Dentro de esta clasificación se incorporan las principales funciones y responsabilidades que corresponden como distintivo esencial de los cargos y que están asignados de acuerdo a su propósito y aspiraciones. Dichas funciones refieren la necesidad de que los cargos existan. ¿Cuál es la necesidad de que exista el profesor? Aquí lo va a decir. Es decir, los atributos que reflejan la razón de ser de estos. Por ejemplo, en el cuadro número 2 se presentan las funciones de cargo. Vamos a ver, tenemos aquí, este es el cuadro número 2. Dice aquí, cargo, maestro. ¿Cuál es la función e implicaciones por naturaleza del cargo? Ojo con esto. Estas son las funciones que por decreto
que por responsabilidad del cargo a usted le corresponden. Pero hay otras responsabilidades que cuando usted llega a la escuela tiene otras responsabilidades, porque estas son las responsabilidades principales que usted tiene. Me explico. Aquí no estamos hablando sobre las responsabilidades que usted tiene cuando está en la escuela. Por ejemplo, cuidar el área, por decir una sola, porque existen muchísimas otras más. Aquí estas son las responsabilidades que usted tiene como docente. Seguimos. Tenemos entonces acá, maestro. ¿Cuál es la responsabilidad del maestro? Preparar el ambiente para los aprendizajes. Esa es una de las funciones principales. Usted tiene que preparar el ambiente porque, como dije anteriormente, el estudiante no puede aprender en un ambiente caótico. Usted tiene que tratar de que esa disciplina, de que ese bullicio no dure mucho y parar ese bullicio. Seguimos entonces, impartir docencia. Y la que sigue, desarrollar íntegramente a los y las estudiantes. O sea, que usted tiene que tratar de que ese desarrollo sea íntegro. Seguimos entonces, tenemos aquí más abajo, director, subdirector de centro educativo. Dirigir el centro educativo en función de las acciones vinculadas con los planes y proyectos educativos establecidos con la política educativa vigente. Fomentar, dirigir y apoyar los procesos de mejoramiento continuo e innovación educativa. Estas son las funciones principales del director. Seguimos acá y aquí están las responsabilidades del coordinador docente, orientador y psicólogo escolar, director y subdirector docente y técnico docente. Esa D significa distrito, esa R significa regional y esa N significa nacional. Pero estos son cargos que no van en la escuela, pero son a nivel regional y distrital. Entonces, ya usted puede darse cuenta cuáles son las funciones que le corresponden. Compromiso docente, importante este punto. Este atributo se integra a aquellas funciones y responsabilidades que reúnen los principales valores y elementos visionarios de todos los grupos de cargo, enfocados desde una perspectiva ética, etnológica y social, que impulsa el logro de aprendizaje estudiantil y por consiguiente implican un sentido intrínseco de obligación consciente, crítica e inclusiva para que esto se realice efectivamente. En este sentido, para todos los cargos docentes, este compromiso se compendia esencialmente en manejo del currículum. Algo muy importante y es 1-1 que todo aquel que hace vida docente, dígase lo que yo acabo de mencionar, todos estos profesionales de educación, tienen que manejar el currículum, evaluar y reflexionar sobre la práctica docente. No es simplemente dar clase, usted tiene que reflexionar sobre su propia práctica docente y promover la responsabilidad, el orden y la convivencia. Desarrollar un liderazgo colaborativo. Esos son 4 elementos esenciales que usted tiene que tener siempre presente. No es simplemente dar la clase. Usted tiene que tener esos 4 elementos y aplicarlos siempre. Vamos a dejar esta parte hasta aquí. Hábleme en los comentarios si necesita una explicación de un tema, de algo. Hábleme en los comentarios, así le voy a hacer un pequeño videito donde vamos a estar hablando sobre ese tema. Se me cuidan y bendiciones. Y no olvide, suscríbase al canal, dele like y comparta este documento. Bendiciones. Ayúdame a seguir adelante. ¡Vamos, suscríbete!